Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otro programa especial, Descifrando el Coronavirus. Usted lo sabe, muchas personas que se contagian de la COVID terminan desnutridas. De esto y más vamos a conversar con el doctor Iván Osuna Padilla, quien es nutriólogo y trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ERINER de México. Lo más importante es que el doctor Osuna, trabaja día a día en una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué hace ahí, doctor? ¿Cuál es su rol día a día? El paciente gravemente enfermo tiene incapacidad para alimentarse por sí solo. Mi labor en la unidad de cuidados intensivos es evaluar el estado nutricional de cada uno de ellos para identificar si está desnutrido al ingreso, de lo cual hablaremos a continuación, y poder definir cuál es la estrategia de abordaje nutricional más adecuada. A través de qué vía lo voy a alimentar, cuánta energía, cuánta proteína, qué otros aspectos debería de considerar para evitar un mayor deterioro en el transcurso de su estancia. Doctor, ¿y por qué el paciente con diabetes o con obesidad corre más riesgos a la hora de enfermarse de COVID-19? El tejido adiposo es un órgano y este órgano produce moléculas, produce algunas proteínas, específicamente se llaman citocinas, las cuales son esas mismas moléculas que nosotros producimos cuando enfermamos y se encargan de llevarnos a un equilibrio, un estado de salud. El paciente con obesidad produce demasiadas de esas moléculas que cuando se enferman, pues la producción es al doble, ¿no? Y eso es lo que se estudia como una respuesta inmunológica exacerbada o una inflamación muy exagerada para el paciente. Esto ocasiona peores desenlaces o complicaciones. Otro de los aspectos que se ha estudiado en los últimos meses es que el tejido adiposo es un reservorio. Ahí en la grasa que tenemos en exceso hay virus que se está replicando de una forma acelerada. Entonces, aparentemente, las personas que tienen más grasa replican más virus, la carga viral es mayor y esto provocaría pues, una evolución más tórpida o una mayor gravedad. Doctor, entonces ahora se ha vuelto un imperativo bajar de peso. Más que bajar de peso, deberíamos de hablar de grasa corporal. A ver, y esto ¿cómo porque es eso? muchas personas tienen un peso dentro de rangos de normalidad, sin embargo tienen exceso en la grasa corporal. ¿Y cómo uno sabe si tiene exceso en la grasa corporal? Okay, eso lo podemos estimar o medir a través de algunas técnicas, como la bioimpedancia eléctrica, antropometría, es decir, técnicas que se suelen utilizar para evaluar la composición corporal de las personas. Hay una pregunta que nos envía un usuario de la red @TelesurTV y dice así: ¿puede la suplementación de micronutrientes disminuir el riesgo de infección por SARS-CoV-2? No hay un suplemento o un solo nutrimento que module el sistema inflamatorio, sino es el conjunto de todos ellos, ¿no? De ahí que de nada sirve tomar solamente este producto para tratar de evitar la infección, sino deberíamos enfocarnos en la alimentación que tenemos en el día a día, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los nutrientes que sí o sí deben tener nuestra dieta, pues? Hay algunas moléculas que se han estudiado por la relevancia en la función del sistema inmunológico. Una de ellas es la vitamina C, que de forma histórica se suele tomar para evitar infecciones, sobre todo en el invierno. El zinc es otro de los compuestos que se suele utilizar para prevenir gripe, por ejemplo. ¿En qué alimentos está el zinc? Ok, eso es algo importante. Buenas fuentes son las leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, oleaginosas o frutos secos, nueces, almendras, cacahuates, pistaches. Entonces tenemos la vitamina C y el zinc. ¿Y cuáles otros? Selenio es otro de los nutrimentos que se estudia. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos? En productos de mar y principalmente en oleaginosas, ¿no? Semillas de calabaza, semillas de girasol o cada uno de los productos que forman parte de esta familia que están disponibles en los países de Latinoamérica. ¿Por qué ahora se ha vuelto tan recurrente la dieta de la milpa? ¿Qué es eso, doctor?
La dieta de la milpa ha cobrado relevancia considerando el perfil de nutrimentos que aportan los alimentos que suele incluir. La dieta de la milpa se caracteriza por incluir alimentos que se producen de forma local, libres de un proceso de industrialización. Es decir, se suelen incluir alimentos que son producidos por el hombre de las formas más naturales posibles, como frutas, vegetales, cereales integrales, leguminosas. El perfil de nutrimentos que aporta esto suele ser justamente rico en esas moléculas que puede ayudar a la funcionalidad del sistema inmunológico. Estas moléculas, llámese zinc, selenio, vitamina D, omega 3, entre otros, pueden afectar o pueden modular las respuestas del cuerpo. Doctor, al inicio hablábamos de que los pacientes con COVID-19 se desnutren y salen del hospital cuando están hospitalizados, valga la redundancia, desnutridos. A mí me gustaría que nos enfocáramos ahora en hablar de lo que es la nutrición durante el contagio. Pero primero que todo, explíquenos, ¿qué es estar desnutrido? La desnutrición se suele definir como un estado de déficit de energía o de nutrimentos, es decir, una disminución en las reservas corporales o en el perfil de nutrimentos clave. Hay algunas definiciones internacionales, hoy en día se suele definir como pacientes con bajo peso o pacientes con bajo músculo o bien pacientes que tienen muy baja funcionalidad de sus músculos. Otro de los aspectos es que la baja musculatura ocasiona algunas otras complicaciones. Al final el paciente sobrevive, logra egresar de las unidades de cuidados intensivos, se va a su casa, pero con una muy poca calidad de vida. ¿Y qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Hay que rehabilitarlo, ¿no? El paciente egresado de la unidad de cuidados intensivos debería recibir un plan de rehabilitación pulmonar, pero también muscular. Es decir, son pacientes que se ven muy beneficiados de una adecuada intervención nutricional, pero también de una adecuada rutina física de rehabilitación. O sea, alimentas los músculos con una rutina física únicamente. Un músculo que no se rehabilita no crece. Y un músculo que se rehabilita pero que no se alimenta tampoco crece. Entonces hay que llevar a la par al paciente en la terapia de rehabilitación física y en la terapia nutricional. Doctor, ya que usted menciona ese tema, me surge una duda. ¿Y cómo ustedes alimentan a los pacientes con ventilación mecánica? Al tener ventilación mecánica, el paciente es incapaz de ingerir alimentos por sí mismo. Esto ocasiona que tengamos que alimentarlo a través de otras vías. Solemos alimentarlo a través de sondas o tubos que solemos instaurar de la nariz al estómago o al intestino, a través de los cuales infundimos nutrición enteral, se llama esta modalidad. Es decir, infundimos algunas fórmulas con una composición nutricional conocida para tratar de cubrir las demandas de energía y de proteína de cada uno de los pacientes. En aquellos pacientes que no toleran de una forma adecuada esta modalidad de alimentación, solemos utilizar una estrategia que se llama nutrición parenteral. Esto consiste en la administración de estos mismos nutrimentos a través de vía endovenosa, es decir, directamente al torrente sanguíneo del paciente. Ese es el apoyo nutricional. Eso es lo que conocemos como apoyo nutricional. Y una correcta intervención de apoyo soporte nutricional requiere una adecuada evaluación nutricional. No puedo saber qué alimentación es la que le voy a brindar al paciente sin antes haberlo evaluado de una forma exhaustiva. Y si está desnutrido, si ya llega al hospital estando desnutrido, ¿ustedes tienen que reforzar ese apoyo nutricional? Exactamente, el paciente que ya ingresa con algún grado de desnutrición amerita algunas estrategias adicionales. Son pacientes que pueden verse beneficiados de la suplementación a dosis suprafisiológicas o mayores a las recomendadas de algunos nutrimentos en específico. Doctor, los pacientes con COVID que terminan con desnutrición, ¿cómo se recuperan? ¿Se recuperan pronto?
El proceso de recuperación es lento. La realidad es que gran parte de los pacientes van a perder peso durante la estancia. De ese total de peso que pierden en hospitalización, 3/4 partes probablemente es músculo. Y la alimentación que tenemos en el día a día va a ser determinante de si el paciente recupera músculo o recupera grasa. Y considerando las características de la alimentación del mexicano o de muchos países de Latinoamérica, gran parte de los pacientes recupera peso, pero a expensas de grasa. Y eso no es algo deseable, porque entonces ese paciente que se fue a casa sintiéndose débil, aunque recupera peso, no recupera esa funcionalidad. Doctor, le propongo hacer una breve pausa para continuar hablando de este tema que está súper interesante, desnutrición y COVID. Regresamos pronto. Estamos de vuelta, conversamos con el doctor Iván Osuna Padilla, quien es nutriólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y quien está en la primera línea de combate, como le estamos diciendo a los médicos que están en el enfrentamiento a la COVID día a día. Además, usted está en una unidad de cuidados intensivos. Antes de la pausa, hablábamos de los pacientes que se desnutren tras estar hospitalizados, intubados o con respiración, ventilación mecánica. Ahora, doctor, ¿cuál debe ser la alimentación de los pacientes que cursan la COVID-19 pero de forma leve o moderada? ¿Cambia mucho? Deberíamos de considerar una alimentación libre de productos con azúcar añadido, llámese jugos, bebidas azucaradas, refrescos. ¿Ni siquiera jugos de frutas naturales? Sigue siendo azúcar, ¿no? Es decir, sigue conteniendo la misma cantidad de azúcar que un refresco. Lo ideal sería consumir las frutas y los vegetales enteros. Sin volverlas Exactamente. Jugo. Lo recomendado justamente sería por lo menos 3 a 5 porciones de frutas y verduras al día. Tratar de evitar en lo máximo posible productos industrializados o ultraprocesados, tratar de incluir mayores fuentes de grasas saludables, oleaginosas, mayores fuentes de fibra, leguminosas, cereales integrales y proteínas saludables, es decir, aquellas proteínas que no tienen añadidos otros productos, lácteos, huevo, carnes magras, en la medida posible más carnes blancas versus carnes rojas, ¿no? Las recomendaciones suelen definir carne roja 2 veces por semana. Pero tratar de evitarlas, mejor las carnes blancas. La evidencia ha mostrado que el consumo de carnes blancas, pescados, pollo y proteínas vegetales como leguminosas se asocian a mejores desenlaces, no COVID-19, sino en otras enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, al inicio de la pandemia no se hablaba tanto del zinc, de la vitamina C, bueno, la vitamina C sí, pero no del zinc, del selenio, del magnesio, de la vitamina D, de esas cosas no se hablaban tanto como ahora. ¿Ha cambiado la prevención, por lo menos? Ha cambiado la estrategia de abordaje nutricional en el sentido de, a la fecha desconocemos cuánta energía y proteína requiere un paciente con la infección. ¿Por qué? Porque no hay estudios que hayan elucidado o hayan identificado la cantidad exacta. Y solemos utilizar las recomendaciones emitidas para otras condiciones clínicas como el distrés respiratorio agudo. Algo que ha cambiado a lo largo de la pandemia es que en un inicio éramos muy estrictos en la cantidad de energía que le dábamos al paciente. Sin embargo, conforme ha ido evolucionando y conforme han ido pasando los meses, hemos identificado que los pacientes, a pesar de brindarles las cantidades sugeridas por las sociedades internacionales, continúan perdiendo peso. Entonces, una de las cosas que hemos ido implementando en la parte de intervención nutricional es el monitoreo estrecho del estado nutricional, y es finalmente eso que vemos
en el día a día y semana tras semana de evaluar al paciente, es la pauta para definir cuánto le voy a dar de energía, cuánto le voy a dar de proteínas. Puede cursar con una deficiencia, voy a suplementar un multivitamínico, no lo voy a suplementar, entre otros aspectos. ¿Ustedes han hecho estudios de qué tan grave se pone un paciente obeso o un paciente con bajo peso o desnutrido? Hemos documentado en una muestra de pacientes que 9 de cada 10 pacientes graves tienen algún grado de sobrepeso y obesidad. Eso es algo bastante preocupante porque entonces hablamos que 9 de cada 10 pacientes con obesidad pudiera estar evolucionando a grave. Una condición más grave, que es lo que se ha reportado justo en la literatura. Y justo lo que hemos reportado nosotros en esta muestra de pacientes es que 3 de cada 5 pacientes cursan con riesgo nutricional. Es decir, la obesidad no es un sinónimo de buena nutrición. Es decir, el hecho de tener obesidad suele condicionar que el paciente se desnutra más fácilmente. ¿Cómo así? El paciente que tiene obesidad suele tener una mala alimentación, obviamente, suele tener un menor consumo de esos nutrimentos clave, pero también suele tener menores reservas de músculo, ¿no? Explíquenos eso, doctor. El paciente con obesidad suele tener menores reservas de músculo, pero a veces suelen pasar desapercibidas justamente por el exceso de tejido adiposo. La musculatura ha mostrado tener un efecto protector de distintos desenlaces, entre ellos mortalidad. El paciente que ingresa con más músculo es el paciente que suele sobrevivir en la mayoría de las condiciones clínicas, ¿no? Lo que nosotros hemos documentado es que el paciente que tiene riesgo nutricional, esto lo evaluamos a través de distintas herramientas, en este caso una herramienta que se llama Nutric Score, presenta 2 veces mayor riesgo de morir en comparación con aquellos pacientes que tienen un bajo riesgo de desnutrición o bajo riesgo nutricional al ingreso a la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué relación hay entre el músculo y el virus? No es propiamente con el virus, sino es con la severidad de la enfermedad, ¿no? Y esto porque, como mencionábamos al inicio de la entrevista, muchos pacientes se desnutren, muchos pacientes pierden músculo. Esto va muy relacionado a una provisión subóptima de energía o de proteína, o que el paciente no tolera del todo bien la alimentación o vía oral o vía enteral, o a la falta de suministros en muchos centros hospitalarios, donde el paciente pierde peso y eso que pierde es músculo. Entonces es de esperar que el paciente que tiene más músculo, pues aunque pierda, sus reservas corporales permanecerían pues dentro de rangos óptimos, por mencionarlo de esa forma. El músculo es el determinante de la funcionalidad. El hecho de que cada uno de nosotros podemos caminar y que no nos cansemos depende justamente de nuestra musculatura. Un paciente que pierde mucho músculo es un paciente que se ve afectada su funcionalidad y con ello la calidad de vida. ¿Cuál es el protocolo que tienen ustedes en el INER para el manejo de las secuelas de la COVID-19? Depende de la secuela que el paciente pues haya desarrollado. Muchos de los pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva por tiempos prolongados suelen desarrollar una complicación que se llama disfagia. La disfagia es una incapacidad para ingerir alimentos por la vía oral. Es decir, son pacientes que se van a casa sin poder deglutir alimentos. Esto condiciona que se tengan que ir a casa con una sonda, ya sea de la nariz al estómago o directamente al estómago, llamadas gastrostomías. Estos pacientes necesitan terapia de rehabilitación de deglución, ¿no?, la cual suele ser prescrita por un foniatra, justamente para ir fortaleciendo los músculos que se encargan de la deglución. Estos pacientes que se van a casa con sondas, pues ameritan nutrición enteral, la infusión de fórmulas que tienen una composición nutrimental conocida para tratar de abastecer o cubrir las demandas de energía y de proteína del paciente. Estos pacientes deberían de seguirse o monitorizarse
cada mes, por lo menos. Es decir, cada mes regresan a hacer una prueba de deglución para valorar si va recuperándose esta capacidad deglutoria y también para evaluar si la cantidad que estamos suministrando de productos enterales o fórmulas licuadas que se utilizan mucho en Latinoamérica están siendo las adecuadas para su condición actual. Y a estos pacientes también le miden cuánto tienen de vitamina D, porque cada vez se escucha más la necesidad de tener un rango determinado de vitamina D, y hasta mucha gente ahora le ha dado por tomar sol más que nunca, cuando se sabe que exponerse mucho al sol también trae problemas. Doctor, ¿qué nos puede decir en torno a la vitamina D? Este tema ha cobrado mucha relevancia porque en los últimos meses se ha reportado que el paciente que tiene deficiencia de vitamina D suele ser el paciente que tiene un mayor riesgo de contraer el virus, ¿no? Hay algunos estudios que documentan 45 a 54% mayor riesgo en aquellos que tienen deficiencia de esta vitamina. Entonces, mayor riesgo de contraerlo, no de desarrollar cuadros clínicos graves. La probabilidad documentada es que el paciente que tiene deficiencia en sangre suele tener una probabilidad, un riesgo 94% mayor a ser hospitalizado. Sin embargo, tendríamos que considerar que son estudios de asociación, no de causalidad. No significa que si tomamos vitamina D, este riesgo vaya a verse disminuido. La vitamina D se suele recomendar suplementarse cuando se corrobora a través de un estudio en sangre que la vitamina está en un estado deficiente. ¿Qué significa estado deficiente? ¿Qué rango? Una deficiencia, solemos decir insuficiencia, cuando la vitamina está de 20 a 30. Y cuando está abajo de 20 nanogramos de decilitro, decimos hay deficiencia como tal. Los rangos de normalidad entonces serían arriba de 30. Esos pacientes con deficiencia e insuficiencia son los que tendrían esa mayor susceptibilidad y que podrían verse beneficiados de una estrategia de suplementación. Si no conocemos cuáles son los rangos, lo conveniente sería ingerir alimentos que tengan una cantidad importante de vitamina D y tomar baños de sol, que es otra de las cosas que se ha propuesto en los últimos meses en un intento de mejorar la conversión de vitamina D en piel, donde se estipula que de un 80 a un 90% de las concentraciones en sangre dependen justamente de la exposición solar. ¿Esto de cuántos minutos? Porque también exponerse demasiado al sol tiene sus consecuencias negativas. Claro, hay algunas recomendaciones de distintas sociedades dermatológicas principalmente, donde suelen emitir esa recomendación de 10 a 15 minutos máximo. Usted ha hablado de los alimentos que debemos consumir para tener las vitaminas y los nutrientes que el cuerpo necesita para tener buena salud y también buena energía. Pero, ¿qué hay que hacer para que nuestras defensas estén bien? Además de los aspectos que corresponden a la alimentación saludable, la importancia del consumo de frutas y verduras, el bajo consumo de productos industrializados, de productos procesados, de fuentes de azúcares añadidos, resulta esencial lograr un control de las enfermedades crónicas no transmisibles. Específicamente, lograr mantener las cifras de glucosa o el azúcar comúnmente llamada dentro de rangos saludables. Eso es un determinante de qué tanto logra responder tu cuerpo ante estímulos externos o ante infecciones. ¿Cuál es el rango saludable? Lo ideal en una persona sin diabetes es que estos rangos sean menores de 100. Solemos definir una persona con prediabetes un resultado de 100 a 125 y arriba de 126 es una persona ya con un diagnóstico de diabetes. Una persona que vive con diabetes debería de tener cifras de glucemia o de glucosa abajo de 130 en la medida posible. Lograr un control de las cifras de tensión arterial también es otra de las cosas que resulta importante, y la práctica de ejercicio, un estilo de vida saludable en lo que respecta a consumo de tabaco, alcohol, que también tiene un efecto negativo en la función inmunológica, y
control de estrés, que también ha mostrado ser un determinante de la funcionalidad inmunológica. Volviendo al tema de los alimentos, ¿cuáles alimentos no debemos consumir para no engordar y no ponernos a merced de la COVID-19? Esta es una pregunta compleja, porque en realidad no hay alimentos prohibidos, ¿no? Más bien tendríamos que moderar el consumo, pero la tendencia actual es ir regresando a las bases de la alimentación, a todos esos productos que muchos de nosotros consumíamos cuando éramos niños o nuestra infancia, productos libres de aditivos, productos no industrializados, lo más naturales posibles. Entonces, ¿la dieta del mexicano tiene que cambiar? Hay que rescatar nuestras tradiciones, los alimentos ancestrales y disminuir al máximo posible el consumo de bebidas azucaradas, de productos industrializados o bien de comida chatarra. Entonces, doctor, vamos a seguir su consejo. Hay que desterrar para siempre las bebidas azucaradas, incluyendo los jugos de frutas. Ya usted nos explicó lo que significaba. Y también hay que desterrar la comida chatarra. Con esta reflexión concluimos por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros en Telesur. También a usted, amigo televidente, les doy las gracias y les digo que nos vemos en 7 días para seguir descifrando el coronavirus. Hasta pronto.